Lo primero, buenas tardes. Yo estoy aquí, como decía Isabel, en una condición un poco híbrida entre académico, presidente de UNICEF, niño de espíritu, cosas muy diversas que yo pues quiero un poco resumir. Lo primero que quería y que ya al final no voy a tener que hacer porque lo ha explicado excepcionalmente la gran técnico que tenemos en Toledo, es el proyecto que teníamos de UNICEF con el proyecto piloto tan chulo que habéis explicado y que veo que os está llevando a un conocimiento muy bonito de lo que es pues vuestros derechos, que es lo que al final se trata, ¿no? Que hay muy pocas ciudades en España que estén haciendo esto, son solo 10 y sois una de ellas y vosotros sois los protagonistas, así que en ese sentido lo que iba a decir me lo salto porque lo habéis hecho vosotros. Muy bien. El caso es que lo que al final voy a derivar la intervención, porque no quiero extenderme mucho, es en que entendáis un poco cómo, como niños sois especiales, pero muy especiales además, en lo que es el curso de la humanidad. Quiero que tengáis en la cabeza lo que ha pasado en los últimos 100 años en el mundo, ciento y pico años, para que entendáis por qué sois especiales. ¿Sabríais decirme más o menos qué dos cosas principales malas pasaron en el siglo XX en el mundo? ¿Quién me las sabría decir? En el siglo XX, bueno, las dos guerras mundiales, eso Bingo, perfecto. y también la Guerra Fría Pero viene a ser lo mismo. Lo has clavado. Las dos guerras mundiales, esas dos guerras mundiales, la que termina en el 19 y la que termina en el 45, son las que suponen un shock para la humanidad, un shock tan bestial que hace cambiar pues la percepción de la propia humanidad de sí misma, hasta el punto de que después del 45, en el 46 es cuando se fundan las Naciones Unidas y una de los organismos de las Naciones Unidas, bueno, creo que oficialmente nacen en el 48, si mal no recuerdo, pero en el 46 se funda UNICEF, que es una parte de las Naciones Unidas. ¿Por qué nace? Pues básicamente porque se había dado cuenta la humanidad de las burradas que había hecho, de las barbaridades que había hecho y, entre otras cosas, de cómo estaba tratando a la infancia hasta ese momento. Hemos visto, gracias a nuestros compañeros, Julio, Hilario, Adolfo, cómo hemos pasado de que los niños y niñas y adolescentes en el pasado dependían, aquellos que estaban en peor situación, dependían de la caridad, y en el siglo XX, como bien decía Ima, se pasa a una situación distinta, que es la ideal, que es la de derechos. Sois no merecedores de caridad, que depende un poco de qué tal le viene ese día o en ese momento a un señor o a una institución, cómo está de ánimo para ayudaros, sino que pasáis a ser sujetos de derechos. Eso es un cambio brutal, es el principal cambio que puede haber en cuanto al tratamiento de un problema, en este caso el problema de la infancia. Vosotros os podéis imaginar cómo era el mundo de los niños y las niñas antes de la asistencia de esa convención, por ejemplo, de los derechos del niño, que se aprueba mucho después, en el año 89 se aprueba, pero las bases se sientan con la creación de instituciones como UNICEF. Las fotos que vais a ver en la exposición de la semana que viene, que he intentado recopilar y ver, que podáis ver pues cómo vivían los niños y las niñas de Toledo en el pasado, pues vais a ver cómo a veces estaban obligados a trabajar, cómo a veces no tenían zapatos, cómo a veces no tenían comida, como en ocasiones podían ser objeto de todo tipo de abusos. Y como os decía, la humanidad se dio cuenta a través de dos guerras mundiales, con todas las consecuencias que ello tuvo, de que eso tenía que cambiar hasta el punto de que no fuerais objeto de caridad, sino que fuerais objeto de derechos. Entonces, UNICEF, ¿cómo trabaja para mejorar vuestra capacidad de ejercer esos derechos? Pues de varias maneras. La primera, con ese proyecto, por ejemplo, que ha explicado Inma. Otro segundo, nosotros, cada cita electoral, por desgracia, iba a decir por suerte, por desgracia tenemos elecciones en España prácticamente cada año, a veces varias. UNICEF siempre propone a los diferentes partidos, a todos aquellos que nos quieran escuchar, tanto en ámbito local como en ámbito municipal, como en ámbito nacional o europeo, una serie de propuestas
que estén enfocadas al cumplimiento de esa Carta de los Derechos del Niño, esa Convención de los Derechos del Niño, y así ha sido en las últimas elecciones. Sería largo ahora mismo que yo os explicara esas propuestas porque, bueno, no me quiero extender, no viene mucho al caso, las tenéis en nuestra web, pero respondiendo un poco a la pregunta principal que se hace en esta parte del encuentro de hoy, que es ¿cuál es el papel de la infancia dentro de la sociedad actual? ¿Vosotros cuál creéis que es vuestro papel actualmente? ¿Creéis que sois más o menos protagonistas que en décadas pasadas? ¿Quién quiere responderme? Nadie se atreve. Bueno, es que yo... ¿Sí? Dime. Importantísimo. Uh-huh. Eso es. Pues estoy muy de acuerdo contigo, pero también quiero que sepáis que vivimos en un momento un tanto paradójico con respecto a lo que es la infancia. Hemos avanzado muchísimo en estos años, desde ese traumático final de la Segunda Guerra Mundial hemos avanzado muchísimo. También es cierto que si vemos la tele cualquier día nos damos cuenta de que muchas veces esos derechos no se están llevando a cabo, pero bueno, sobre el papel hemos avanzado muchísimo en que tengáis derechos. Pero en paralelo, especialmente en el mundo desarrollado, hay una situación que nunca se había dado con anterioridad, y es que sois la primera generación de niños y niñas que sois mucho menos numerosa que lo que eran las poblaciones de niños y niñas, por ejemplo, cuando nací yo. Tenéis más derechos que nunca, pero vuestro peso en la población es más bajo que nunca. Eso es una paradoja realmente curiosa y realmente para la que creo que la sociedad de los mayores, por así decir, no se había preparado, no entraba en sus planes, y si entraba no nos lo habían dicho. Para que os hagáis una idea, esta semana ha salido un dato de la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo ha pasado desde el año 98, que son estos datos, hasta hoy, ha pasado de tener unos de 60.000 habitantes a tener ahora 86.000. A priori es guay, somos 20 y tantos mil más en general. Pero, ¿qué diríais de población joven, de 35 para abajo? ¿Qué creeríais? ¿Qué pensaríais? ¿Que en el año 98 había más o menos que ahora? Qué paradoja, ¿verdad? Una ciudad que ha crecido 20 y tantos mil, resulta que cuando ese conteo empezó a hacerse, en el año 98 había 2.000 toledanos y toledanas más que ahora mismo. Es decir, ahora hay menos población juvenil, 2.000 menos, en una ciudad que ha crecido. Es una cosa realmente paradójica. Es decir, es una ciudad, no es solo Toledo, es España, es el mundo desarrollado, es una sociedad cada vez más de viejos. Eso es una faena para vosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que vuestro peso, vuestro protagonismo en la vida está disminuyendo. Es una situación para la que habrá que prepararse en el futuro, porque va a tener muchas implicaciones. No quiero desanimaros, pero no, realmente es un cambio bestial para el que, ya os digo, yo creo que la sociedad no lo ha visto venir, no estaba preparada, y va a tener consecuencias pues muy importantes, que esperemos que instituciones como UNICEF vayamos sabiendo adoptar, porque es esa paradoja: tenéis cada vez más derechos, pero también cada vez menos peso en lo que era la pirámide. ¿Vosotros sabéis por qué se llama pirámide demográfica? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama? Eso es lo que debería ser, por eso se llama pirámide. Pues eso es, si tú ahora coges la gráfica, resulta que eso es todo menos una pirámide. Es como ahora mismo como un chupa chups, más o menos. El palo sois vosotros, es decir, poquitos, luego va engordando a la franja en la que estamos mi compañero Adolfo y yo, más o menos, que somos los hijos del baby boom. Y luego, pues lógicamente, hacia arriba va disminuyendo, porque ya la gente muy, muy, muy mayor se va muriendo.
pero ya no es una pirámide, es otra cosa. Entonces, la sociedad tiene que adaptarse a eso. ¿Cómo se adaptará? En buena medida, probablemente, gracias a la tecnología, pero es que ahí viene otro segundo problema o circunstancia importante que estamos viendo que tiene mucha implicación para vosotros. Vosotros sabéis, porque ha habido aquí ya varias personas que lo habéis comentado y lo sabéis por este proyecto que estáis trabajando, que ahora uno de los principales riesgos o nichos de posibles problemas para vosotros es la tecnología, el mal uso de la tecnología, las redes sociales, las pantallas, el ciberacoso, bueno, cosas que están cada día más desarrolladas y que no todo el mundo está preparado para ello, y por eso es tan importante la formación. Y bueno, me gustaría saber qué pensáis vosotros en un mundo que cambia tan rápido sobre los problemas que hay detrás de estas nuevas tecnologías. ¿Pensáis que las nuevas tecnologías van a servir para ayudarnos a disminuir esos acosos o pensáis que van a incrementarlos? Ambas. Eso es, muy bien. ¿Y cómo se puede luchar contra eso? Educación, ¿verdad? Educación, formación, daros herramientas, haceros partícipes. Está claro. Eres muy madura para la edad que tienes, ¿eh? Me encanta. No, está genial ver gente con las ideas tan claras, pero es así. En fin, pues hechas estas reflexiones, pues yo solo quería terminar dándoos las gracias, recordando que UNICEF, en este caso, que es a lo que más o menos represento yo aquí hoy, aparte de ser académico, está aquí desde el año 46 para ayudar a vuestro colectivo, que somos la única institución del mundo que representa al 100% de la población, porque todo el mundo en un momento de su vida ha sido niños, y que lo que tenemos que hacer es que nunca se nos olvide y que todos en algún momento de la vida pensemos como pensáis vosotros, veamos el mundo como lo veis vosotros y podamos hacer ciudades, hacer una sociedad en la que cada vez esos derechos se cumplan y podáis desarrollaros en plenitud. Por mi parte nada más. Muchas gracias.